Buenas tardes para todos, los que nos están viendo también, los saludo. ¿Están animados? Sí, creo que sí están animados. Pues yo estoy animado, me alegra mucho verlos. Yo siempre me animo cuando están ustedes aquí en casa. Ricardo y Francia, que son hijos de la casa, bienvenidos, porque ya los trasladaron nuevamente para México. Otra vez ellos están acá. Y de verdad que son hijos que regresan aquí presencialmente, porque siempre han estado conectados con nosotros. Muy bien, quiero preguntarles algo. ¿Cuántos han tenido temporadas buenas en su vida? Temporadas. ¿Y temporadas malas? Muy bien. ¿Cuántos han tenido que desarrollar paciencia? ¿Casi todos o todos? Todos hemos tenido que desarrollar paciencia. Bueno, entonces esta enseñanza va para ustedes, o sea, para todos. Me incluyo. A mí me ministró mucho cuando la estaba preparando porque es necesario, ¿no?, desarrollar paciencia y sobre todo cuando estamos pasando ciertas temporadas en nuestra vida. Y cuando viene una nueva temporada de lo que sea en la vida nuestra, normalmente nos vamos preparando para vivirla. Si es una temporada, por ejemplo, si es temporada de invierno, nos preparamos para el invierno, preparamos nuestra chamarrita, de pronto ya le ponemos a la cama otra cobijita y cosas así, ¿cierto? Porque viene el frío. Si es una temporada de vacaciones, pues también nos preparamos para esas vacaciones y para descansar, y así en cada temporada que vivimos. Ahora, si hablamos de paciencia, que también les preguntaba, inevitablemente también nos vamos a referir a tiempo, porque paciencia sin tiempo como que no va sola. La paciencia va ligada al tiempo. Nosotros, cuando el tiempo se va alargando, la paciencia nuestra es la que se va como poniendo más tensa, ¿cierto? Entonces es lo que tenemos nosotros que saber manejar. Y a veces tenemos que pasar o tener paciencia durante horas, esperando a alguien, por ejemplo, días, semanas, meses, años, esperando algo, inclusive de parte de Dios. Yo creo que a todos nos ha pasado. Y también debemos esforzarnos dentro de ese tiempo de paciencia. Y eso es la vida. Realmente la vida se compone de todo esto. Hoy quiero hablarles precisamente de tiempos y temporadas. De tiempos y temporadas que vivimos los seres humanos. Y que al caminar por fe, porque también tenemos que entender que la fe se mueve o se enmarca dentro del tiempo. No podemos hablar de fe sin tiempo, porque no creo que uno diga, tengo fe a algo y ¡pum!, ya se me dio. No, hay un tiempo ligado a la fe. La misma palabra, pues, nos lo dice cuando define fe en Hebreos 11:1, que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera. Cuando hablamos de espera, estamos hablando ¿de qué? De tiempo. Y la convicción de lo que no se ve. Muy bien, y a veces pues vienen épocas malas, ¿no? E incluso hay épocas en que nosotros decimos, no sé por qué estará pasando todo esto. Es que me llueve sobre mojado. Es una tras de otra. Pero cuando nosotros caminamos en fe, ¿qué esperamos? Esperamos lo bueno. A pesar de que la temporada puede ser mala, estamos esperando lo bueno cuando caminamos en fe. Si no caminamos en fe, no creo que estemos esperando lo bueno. Hay gente que no camina en fe, mucha gente no camina en fe y espera lo peor siempre. Y le pregunta, ¿y usted qué cree que va a pasar cuando está en una situación así como negativa? No, esto es terrible, esto se va a poner peor, cada día va a estar esto más mal. Esto ya no sé qué voy a hacer. Tengo ganas de morirme, dicen algunas personas, ¿no? Pero eso no es lo que quiere Dios. Dios lo que quiere es que le creamos a Él para abrir una temporada de bendición para tu vida y que se empiecen a abrir puertas que antes ni imaginábamos. ¿Desean eso? Gracias, Estelita, tú sí lo deseas. Qué bueno, se te van a abrir las puertas, Estelita, de lo que estabas pensando. Muy bien. Y entonces eso es lo que quiere Dios, que abramos nuestra mente y corazón en fe al Señor.
que labramos. Y debemos prepararnos también para eso con sabiduría y administrar todo lo bueno que vendrá, porque sabemos que con Dios vendrá lo bueno. Yo me acuerdo que hace unos años una persona que llegó a la iglesia, un hombre llegó y me dijo, yo no sé qué es lo que me pasa, porque todo me sale mal en los negocios. Voy a hacer este negocio y se me cae. Después busco otro y se me cae y todo se me está cayendo. Podríamos decir que estaba pasando una temporada mala, ¿no?, en sus negocios. Claro, hay un trasfondo en eso, un trasfondo espiritual. Y entonces, ¿qué pasó? Pues oramos, liberamos inclusive, porque tenía ciertas ataduras, liberamos. Y lo importante fue que él decidió creerle a Dios. Porque es que esa es la parte, no solamente que se libere y ya, sino que le crea a Dios, que tú le creas a Dios. Él le creyó a Dios y muy al poco tiempo empezaron a salirle los negocios. Y abría uno, abría otro, eran en bienes raíces, y empezó a dársele y empezó a prosperar nuevamente, porque hace una persona próspera. Entonces es creerle a Dios para dejar atrás esas malas temporadas y poder entrar en la temporada que Dios tiene para tu vida. Temporadas siempre buenas, porque con Dios todo es bueno. Amén. Ahora, los seres humanos hablamos de tiempo. Normalmente nos preocupamos por el tiempo y muchas veces buscamos acelerar tiempos, que los tiempos se aceleren porque nos da afán de que las cosas se den. Y la Biblia nos dice, no te preocupes, todo tiene su tiempo, hay tiempo para todo. Veamos Eclesiastés 3:1, que nos dice, todo tiene su tiempo. Cuando dice todo la Biblia, ya sabemos que es que todo, no hay algo que no tenga su tiempo, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces tú puedes estar gestando proyectos, empresas, sueños, lo que sea. Y el Señor te va a mostrar el tiempo para eso. Pero tienes que perseverar y tener paciencia. Porque no es en los tiempos tuyos, es en los tiempos de Él. Y todo tiene su tiempo. Va a llegar el tiempo. Un tiempo en que nazcan esos proyectos, que resuciten esos anhelos. Por eso es que hay que estar atentos a escuchar la voz de Dios. Y entender incluso en qué momento nos encontramos. Tú tienes que aprender a discernir en qué momento te estás moviendo en tu vida actualmente. ¿Cuál es el tiempo que estás viviendo? Porque el tiempo tuyo es diferente al mío. Todos tenemos tiempos distintos. También hay que entender que Dios no mide el tiempo en forma lineal. Él no lo ve como lo vemos nosotros. Nosotros necesitamos respuestas en nuestro tiempo, pero Él no se mueve en ese mismo tiempo. Él se mueve en dimensiones diferentes, porque Él se mueve en una dimensión espiritual. Y esa dimensión espiritual está por encima del tiempo y el espacio en que nosotros nos movemos. Yo quiero que me vayan entendiendo todo esto para que ustedes entiendan lo que viene. Y para Dios, lo sabemos, la Biblia lo dice, un año puede ser como un día, o un día puede ser como un año para nosotros, porque son tiempos totalmente diferentes a los que nosotros manejamos. Nosotros tenemos que entender algo, que Dios no habita en el tiempo como nosotros. Nosotros habitamos en el tiempo, en este mundo. No, Dios no habita en el tiempo habita en Dios. O sea, Él lo mueve a su manera. El tiempo habita en Dios. Y por eso es que para Dios hay un eterno presente. Es un eterno presente en el que Él se mueve, la eternidad. Ahora, nosotros también tenemos que saber, como decía la Biblia, lo que leímos ahora, que la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces, cuando caminamos en fe, estamos con una verdad o con una certeza de que se va a dar lo que esperamos. Claro, siempre y cuando sea en la voluntad de Dios. Hay que hacer énfasis en eso. Porque si hacemos unas cosas en contra de la voluntad de Dios, no vamos a tener el resultado que esperamos. Por ejemplo, si yo tengo la certeza de que voy a poder asaltar un banco
y que voy a agarrar una buena cantidad de lana porque ya me vi cómo lo puedo hacer. ¿Cierto, Señor? Y tengo fe. Es como contradictorio eso, ¿verdad? Entonces, esa es la voluntad de Dios, en las cosas que Dios quiere para tu vida. Y lo que tú tienes que hacer es perseverar en aquello en lo que estás colocando tu fe. Porque cuando Dios decide ya abrir la puerta, te la va a abrir y nadie te la va a cerrar. Amén. Ahora, en la Biblia encontramos, hay un pasaje muy interesante de la resurrección de Lázaro. Normalmente lo conocemos, pero vamos a leerlo porque es un buen ejemplo de lo que es la dimensión del tiempo para Dios. Y vamos a esta historia. Acompáñenme por favor a Juan 11, y vamos a leer el verso 3, Juan 11, 3, y aquí lo tenemos, muy bien, 3 al 23. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, las hermanas de Lázaro: Señor, tu amigo querido está enfermo. Aquí dice en otra forma: Señor, he aquí, el que amas está enfermo, dice en la Reina Valera, el que amas. Oyendo, Jesús dijo, vamos a ver, esta enfermedad no terminará en muerte, o no es para muerte, dice la otra versión, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. O sea, eran personas muy cercanas a Jesús, muy queridas para él. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, ya pasaron los 2 días, dijo, volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. Ellos siempre vivían pendientes de las circunstancias, no tanto en la fe. Jesús caminaba en fe. Y ellos dijeron, pero es que allá ya te quisieron apedrear. ¿Y te vas a ir para allá? ¿O vamos para allá? Bueno. Y dice Jesús, ¿acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús, el que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo. Pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Bueno, eso es tema, esta parte es tema de otra prédica, pero sigamos en lo de Lázaro. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte. Jesús estaba hablando que duerme era que había muerto. Pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. Pero vamos a verlo. Me gusta esta versión porque dice, qué bueno que no hubiéramos estado ahí para verlo, ¿no? Porque van a ver algo mejor, algo mayor todavía. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Ay, tan querido el Tomás, ¿no? Ahí estaba todo espiritual Tomás en ese momento, me imagino. Vayamos y vamos a morir con él, porque si él murió, pues nosotros también. ¿Quién sabe qué estaba entendiendo, pasando por la mente de Tomás? A su llegada a Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. ¡Wow! Llegó tarde Jesús, ¿no? Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia. Y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Ya estaba todo el funeral en pleno, ya estaba todo, mejor dicho, como se dice por ahí, la suerte echada. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ya sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Vamos a dejar ahí. Tu hermano resucitará. Entonces, ¿qué pasó? Marta y María, ¿qué estaban esperando? Un milagro de sanidad. Había enfermado a Lázaro y querían que el Señor llegara y lo sanara. Pero Jesús tenía otro plan.
y era uno de resurrección, diferente. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios fuera indiscutible. Y yo pregunto ahí, ¿qué está más por encima del plano espiritual o sobrenatural? ¿Una resurrección o una sanidad? Pues una resurrección, ¿no? Una sanidad como que es más normal que lo veamos, ¿verdad? Pero una resurrección, eso sí que es más difícil de que suceda. Y Marta no lo comprendía y pensó que él se había retrasado y cuestionó al Señor. Pero todo esto que pasó fue ideal para que él demostrara que él era la resurrección y que él era la vida, que Jesús tenía eso consigo. Y por eso no podemos dudar siempre que el plan del Señor es mejor que el nuestro. Y mire que este ejemplo es bien diciente. Amén. El plan del Señor siempre va a ser mejor que el tuyo. Y en este pasaje también podemos ver que cuando Lázaro enfermó, las hermanas le enviaron un mensaje a Jesús. En ese mensaje podemos concluir algo, que le estaban metiendo presión. Y perdónenme las mujeres, pero es que las mujeres son buenas para meter presión. ¿O no, mi amor? Son buenas para meter presión. Porque a ella le estaban metiendo presión cuando dice, momento, Jesús, al que amas, el que amas está aquí postrado. Como quien dice, ¿eres capaz de dejarlo así? Si tú lo amas, ¿cómo es posible? Y en situaciones difíciles, de verdad, todos somos muy dados a ejercer presión para que nos atiendan o nos ayuden en lo que estamos pasando. Y la reacción de Jesús, podríamos decir que fue totalmente inesperada, porque otro podría salir corriendo, ¿no? Dicen, está enfermo, se va a morir. No, espérese, a ver, yo me voy para allá porque esto está grave, esto está peludo, esto va a tocar ir a hacer lo que hay que hacer. Pero ¿qué pasó? Que Jesús dijo, pues no, vamos a quedar 2 días más acá y luego nos vamos para Judea. Yo no sé qué pudo haber pasado por la mente de sus discípulos o la gente que estaba con él, pero no creo que haya sido algo muy grato, muy agradable lo que pensaron de Jesús en ese momento. Porque ya conozco la mente del ser humano también. Y empezamos pero Jesús fue capaz de hacer eso, de decir que nos vamos a quedar aquí todavía 2 días cuando el amigo, el que ama, está muriendo. ¿Cómo puede ser posible eso? Y 2 días más se quedó Jesús para ir a la casa de Lázaro. Y pasando los 2 días, ¿qué pasó? Llega y Marta no sale a saludarlo y a bendecirlo. Ay, Señor, qué bueno, llegaste, que bendito sea. No, salió fue a recriminarle. ¿Cuántas veces no hemos hecho eso nosotros? Salimos a recriminarle a Dios. Lo que hizo fue culparlo de la muerte de su hermano. Porque en el verso 21 dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. En otras palabras, si hubiese llegado a tiempo. Si hubiese llegado a tiempo, esto no hubiera pasado. Lázaro no hubiera muerto. Pero ahí nos preguntamos, ¿a qué tiempo? ¿A cuál tiempo se refiere? ¿Al tiempo nuestro? Claro, al tiempo nuestro. Fritos, pero al tiempo de Dios no. El tiempo de Dios es diferente al nuestro. Para Jesús sí estaba a tiempo. Y saben, esos 2 días que Jesús se tomó fueron definitivos. Y hoy en día también lo son, cuando Jesús toma el tiempo en tu circunstancia. Porque ese tiempo parece como retrasar el cumplimiento de algo, pero es un tiempo fundamental para que puedas ver la gloria de Dios en tu vida, en tu circunstancia. Dámosle un aplauso al Señor, muy fuerte. Mire, iglesia preciosa, Jesús siempre va a querer lo mejor para cada uno de nosotros. Y si cambia los planes, lo va a hacer para bien. Porque a veces uno como que, yo no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado, que yo digo, Dios me está mostrando esto. Esto es como el camino, y voy por ahí y de pronto, ¡pum!, aparece un obstáculo en esto. Digo, pero si yo sé que era de Dios, ¿qué pasó?
Bueno, cambió los planes, pero porque es como que encontró una ruta mejor. Como cuando uno va con el GPS o el Waze, ¿no? Que de pronto lo lleva por una ruta y de pronto, ¡pum!, cambio de ruta. Y uno dice, wow, ¿y ahora qué pasó? No, ahora me está yendo por otro lado. Cambió los planes porque encontró de pronto un accidente en donde íbamos, en esta ruta, y ahora me dicen, váyase por acá. Pues así obra Dios contigo y con nosotros en nuestra vida. A veces nos cambia sus planes, pero los cambia para bien. Y Él es un experto en manejar la presión. Jesús sabía manejar la presión. Y a veces nosotros estamos presionando a Dios, porque nosotros lo presionamos. Pero Él no se deja presionar, Él sabe manejar muy bien. Y más bien desea enseñarnos a manejar nuestra impaciencia. El Señor dijo, aquí en lo que leímos en el versículo 4, que la enfermedad de Lázaro no era de muerte, no era para muerte. Pero lo interesante de esta historia fue que murió. ¿Cómo así? Jesús dice, no es para muerte y muere. Volvemos a meternos en la mente de sus discípulos o los que lo acompañaban. A ver, Jesús dijo que no era para muerte y ya nos informan que Lázaro murió. Entonces una de dos. O Jesús estaba mintiendo, porque podría ser que el Señor estuviera mintiendo, ¿no? O que Jesús nos estaba como timando, como tratando de llevarnos a otra cosa, ¿no? No quería que nosotros supiéramos o qué, que Él se iba a morir. Y eso pasó, Lázaro murió, ¿no? Pero ellos puedan pensar que se había equivocado Jesús. Pero hay algo, Dios no miente ni tampoco Dios se equivoca. El Señor nunca se equivoca, sino su plan siempre es diferente al nuestro, a lo que estaba en la mente, en este caso, de los discípulos que estaban con Él. Y muchas veces también así es nuestra mente. Pero ¿cómo es posible esto? Si yo creía que Dios iba a hacer esto en mi vida y resulta que no lo hizo, ¿por qué? Porque sus planes son diferentes, su mente es muy distinta a la nuestra. ¿Y Él qué hizo? Él llegó a resucitarlo. Y bueno, es que no se puede resucitar lo que no está muerto, ¿verdad? Primero tenía que morir Lázaro para poderlo resucitar y ahí manifestar la gloria de Dios, y eso fue lo que sucedió. Permitió que Lázaro muriera. Esto puede parecer a veces confuso, porque yo creo que en la mente de uno viviendo esas circunstancias dice, oye, esto está como confuso, permiten que se muere y que luego lo van a resucitar. ¿Por qué se evitó? ¿Para qué se puso en ese plan? ¿Por qué no lo sanó de una vez y ya? Y nos evitamos todo este rollo, ¿no? Bueno, pero es que la gloria de Dios se manifiesta de una forma sobrenatural, de una manera impresionante. Es parte de la vida nuestra también recuperarnos de las confusiones y perseverar en la fe del que todo lo puede. Yo muchas veces también he sentido o he estado confundido. Hace algunos años tuvimos en la empresa, creo que alguna vez ya les comenté esto, ya les he comentado esto, pero tuvimos en la empresa un problema con Hacienda que no tuvimos nosotros la culpa. Porque es que uno a veces se mete en problemas a sabiendas que se puede meter en un problema, porque está haciendo algo incorrecto y uno dice, bueno, voy a asumir el riesgo. Y luego, Dios, sácame de aquí, ¿no? Pero ahí nosotros no tuvimos culpa, porque fue un error de nuestro proveedor en Colombia, con una etiqueta de las prendas. Y entonces tuvimos, bueno, lo detectaron en la aduana eso, nos pusieron una multa que fue un proceso muy largo de años, estuvimos batallando con eso. Pero ¿a qué voy? ¿Qué era lo que nosotros esperábamos realmente, tanto mi esposa como yo? Pues que Dios nos hiciera ganar el pleito ya, porque no teníamos la culpa. Nuestra fe estaba puesta en eso. Vamos a salir airosos, vamos a ganar, no hay problema, Dios está con nosotros. Creo que no es algo nada ilógico, sino es muy natural que uno piense así. Pero Dios no estaba pensando así. El pleito lo perdimos injustamente, pero lo perdimos. Pero claro, Dios nos dio el recurso para pagar y pudimos pagar toda esa multa.
Llegó el recurso de una manera increíble. O sea, se manifestó de una manera muy diferente. Pero esto nos hizo entender de cómo Dios tiene o se mueve de una manera completamente distinta a lo que nosotros pensamos o lo que nosotros a veces creemos que deben ser las cosas. Y sobre todo a entender cuáles son sus tiempos, porque sus tiempos son muy diferentes a lo nuestro. Y así actúa Dios. Y es que el tiempo en sí es un misterio, ¿saben? Yo creo que nunca vamos a entender realmente lo que es el tiempo. Por eso no podemos intentar resolverlo. Nosotros no podemos manejar el tiempo es algo que nosotros no podemos controlar. Cuando le creemos al Señor, las cosas pueden suceder en un abrir y cerrar de ojos, pero también puede que se tome un tiempo para nosotros largo. Como les digo, en esto que nos sucedió, pasaron años, fue un tiempo muy largo para poder como ver eso que tanto estábamos esperando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Debemos usar nuestra mente espiritual para discernir los tiempos de Dios. ¿Sabes qué? No te mates discerniendo tus propios tiempos. En tus tiempos te vas a confundir. Y eso es lo que no queremos, estar confundidos. Más bien, siempre busca discernir los tiempos de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Por qué se está tardando de pronto algo mucho? ¿Por qué está tomando su tiempo? ¿Por qué Jesús se tomó esos 2 días? Y así es que podemos comprender cómo es que Dios se está moviendo cuando entremos en tiempos de cosecha. Ahí vamos a entenderlo mejor. No podemos olvidar algo que nos dice Efesios 3:20, es una palabra que a mí me gusta mucho, que dice que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Él está con nosotros, su poder está con nosotros y hace que siempre que recibamos algo mejor de lo que esperamos. Si tú sabes y aprendes a esperar en Él, vas a recibir siempre más de lo que estabas esperando. ¿Lo crees, iglesia? Hay otro relato en la Biblia que es un milagro de pesca, que nos ofrece también unos detalles muy valiosos, que lo vemos en Lucas. Si me acompañan a Lucas 5. Lucas 5 desde el 1 vamos a leer, creo que hasta el 10, sí, Lucas 5. Dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. O sea, Jesús estaba predicando. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, claro, era el experto pescador, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Ustedes se imaginan ese cuadro? Después de que no había pescado nada, eso que no podía ni levantarla y que la red estaba que se explotaba de tanto pez que tenía. O sea, yo creo que nunca habían pescado tanto. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. ¿Cómo sería el peso, no? Estaban las barquitas ahí de tanto peso de pescado. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de
de hombres. Veamos este cuadro. Jesús estaba predicando, estaba dando una palabra aquí a todos los que estaban escuchando. Y Pedro y los otros pescadores estaban trabajando. Entonces, seguramente no lo estaban escuchando en ese momento, sino es que tenemos que trabajar, no podemos escuchar la palabra. ¿Te suena familiar eso? Yo sí he escuchado gente que van a pastor, yo no puedo ir a la iglesia, tengo que trabajar. Y yo no estoy diciendo que no trabajes, pero es que tienes que escuchar palabra, porque la palabra te va a abrir puertas. Y eso pasó con ellos. Y tal vez tenían ansiedad también por la parte financiera. Y es que a veces la ansiedad por producir frutos financieros y provisión hacen que nos alejemos de Dios. Increíble. Nos alejamos del que provee todo, del que todo lo puede, del Padre que nos ama, que quiere darle a sus hijos la provisión que necesitamos. Pero nosotros decimos, tengo que alejarme porque tengo que producir. Y eso pasó con ellos. Y entonces Jesús pues le dio instrucciones que Simón cuestionaba, porque como él era un experto pescador, ¿no? Yo creo que él pensaba en su interior, este hombre yo no creo que sepa más que yo, me está diciendo es que eche a este lado la red, y toda la noche yo he estado pescando, y ahora me está diciendo que le eche a este lado, pero voy a hacerle caso. Y le dijo, en tu palabra lo voy a hacer. Dijo algo contundente espiritualmente, eso sí, en tu palabra, en tu palabra. O sea, tomó la palabra de Dios, porque Jesús es Dios. Tomó la palabra y dijo, lo voy a hacer. Y eso es lo que tú tienes que hacer a veces en tu vida. En tu palabra, Señor, yo voy a caminar en esto. Yo voy a creerte y voy a hacer lo que tengo que hacer. Porque si Dios me lo está diciendo que es así, pues lo voy a hacer. Así en mi interior yo no lo crea, pero en la palabra de Él lo voy a hacer. Amén. Y eso hizo Pedro. Creyó lo que le estaba diciendo Jesús en todo caso. Pueda que hubiera cuestionado, pero dijo, lo voy a hacer en su palabra. Y mandó la red. Y como les digo, seguramente estaba pasando momentos difíciles, la economía no estaba bien y tenía que producir para su casa. Pero su esfuerzo no estaba dando fruto. Y es que a veces nos pasa eso. Nuestro esfuerzo no está dando fruto. Y ahí es donde tú tienes que hacer un alto y decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Realmente estás caminando con Dios? ¿Estás buscando a Dios para que tu esfuerzo dé fruto? Y es que a veces le quitamos a Dios el primer lugar de nuestra vida. Y creemos saber más que Dios. Ese es el problema. Cuando Él es el que da nuestra provisión. Dice Filipenses 4:19, pues mi Dios suplirá todo lo que me falta, o todo lo que nos falta, de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, demos ese aplauso, pero quiero que entiendan esto. Te pregunto, ¿tus riquezas son mayores que las riquezas en gloria en Cristo Jesús? Para nada, para nada. Entonces, no te afanes por estar haciendo tú en tu propia fuerza todas las cosas. Deja que Dios actúe en tu vida y créele a Él. Iglesia preciosa, yo te digo algo. Dios te va a bendecir, pero tienes que darle prioridad, tu prioridad. Tiene que ser tu prioridad. Y te lo estoy diciendo hoy que es 26, ¿no? 26 de septiembre. Si tú le das la prioridad a Dios, te va a bendecir. Te va a bendecir. Estos hombres estaban en temporada de pesca y sin embargo no había llegado su hora. No les había llegado, no habían logrado nada. Y hoy te digo que esperes tu hora. Iglesia, espera tu hora porque pescarás en abundancia. Vas a pescar en abundancia. Va a llegar la hora en que se rompan esas redes, que se van a romper y que tú no vas a ver y dices, pero ¿qué está pasando? Yo he escuchado personas, de verdad se los digo, que dicen, a veces me abruma la bendición de Dios, porque es tanta, he tenido tanta, que yo hasta me asusta. Me lo dijo una vez una persona que es pastor en Miami,
que hoy es pastor de una gran iglesia, muy compañero del pastor José Aníbal. Y él decía una vez, hemos tenido tanta bendición que ahora yo como que me asusto con toda esta bendición, porque me parece tan irreal. Y es que cuando Dios empieza a soltar, las redes no resisten, los pescados están que se saltan. Y entonces tú dices, wow, qué tremendo, ¿qué está pasando? Porque así es Dios, porque así actúa Dios. Tenemos un Dios, como decía alguien, un Dios extravagante, un Dios que quiere darte más de lo que tú piensas, como le leemos en Efesios, en abundancia. Pero tienes que buscar primero, ¿qué? Su reino y su justicia, como dice la palabra, y todo lo demás te será añadido. Noten que Pedro aquí logró en un minuto lo que no había logrado en toda la noche. Toda la noche dele que dele y nada. Y en un minuto, solamente por obedecer a Dios, logró eso. La semana pasada hablamos de la mujer del flujo de sangre, ¿se acuerdan? Logró también en un minuto, cuando llega y toca el manto del Señor, logró ser sanada. Y lo estuvo luchando 12 años de su vida. Dice la Biblia que 12 años padecía esa enfermedad y en un minuto lo logró. ¿Te das cuenta cómo actúa Dios? ¿Cómo son los tiempos de Dios? Cuando hablamos de tiempo también nos referimos a épocas y temporadas, como les dije. Y en la Biblia también encontramos la historia de Sansón. ¿Se acuerdan del fortachón del Sansón? Un hombre al que Dios le dio una fuerza sobrenatural y que terminó en prisión porque fue contentico de ojo. Se ilusionó con una muchacha filistea y eso fue su perdición. ¿A cuánta gente no le pasa ese tipo de cosas, no? Cayó en desgracia con Dalila cuando le contó el secreto de su fuerza, en dónde radicaba su fuerza. Y entonces, en su mejor temporada, no logró hacer lo que Dios sí le hizo en su peor época, porque en toda su mejor temporada no logró lo que sí logró cuando estaba en su mala temporada, cuando ya humanamente estaba derrotado, porque él ya estaba totalmente, ya le habían cortado la cabellera y estaba derrotado. Dice Jueces 16:30, si me acompañan, Jueces 16:30. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Me imagino, otro cuadro impresionante del poder de Dios. En ese momento mató a más enemigos que en toda su vida. ¿Sabes que la temporada es una cosa, pero el día es algo diferente? Eso también tienes que entenderlo. Ustedes tienen que salir de aquí bien sabios. Bien sabios. La temporada es una cosa, pero el día es otra cosa, algo diferente. Sansón tuvo su mejor día en su peor temporada. ¿Cómo ven? Cuando estaba él a merced del enemigo, cuando él era el hazmerreír inclusive del rey, ¿no? Luego de que había sido admirado por su fuerza, por su poder, ¿no? Ahí estaba en su peor momento. Y en esa mala temporada vivió el mejor día para el Señor, porque él clamó para que su fuerza volviera y pudo cumplir ese propósito de destruir a los enemigos del pueblo de Dios. Recuerden algo, mis amados, en tu peor temporada el Señor puede darte el mejor día de tu vida. Díselo al que está a tu lado, recuérdaselo al que está a tu lado. En la peor temporada Dios te puede dar el mejor día de tu vida. En tu época más escasa, en tu época de mayor preocupación, en tu tiempo de enfermedad, incluso de angustia económica, qué sé yo, podrá el Señor obrar a tu favor y ver lo mejor de parte de Dios para ti. Acabamos de ver que Pedro
en su peor temporada, podemos decir así, en su peor temporada de pesca, tuvo su mejor día de pesca. Estaba pasando una mala racha. Seguramente, como les digo, su economía no estaba bien, estaba en días malos, pero tuvo su mejor pesca. Algo también le pasó hacia Jesús. Podemos decir que para Jesús su peor temporada fue la temporada de crucifixión aquí en la tierra. Y sin embargo, en esa temporada, en esa peor temporada tan dolorosa, en la que fue traicionado, en la que fue humillado, en la que fue martirizado, también vivió su mejor día, porque logró el propósito, ese día que muere en la cruz. Ese propósito o esa misión que él tenía y que le dio paso decisivo a la victoria, de la cual hoy todos nos beneficiamos. Nosotros somos beneficiarios de ese día bueno de Jesús en su peor temporada. Amén. Entonces, lo que les quiero decir es que un mal día no debe arruinar una temporada. Y una mala temporada no debe ser obstáculos para que tengas un gran día. ¿Cierto? Porque a veces decimos, es que racha tan terrible, es que yo ya no sé qué voy a hacer, ya no veo ni una. No, si tú tienes fe, podrás ver en medio de esa circunstancia, de esa situación que estás viviendo, el mejor día de tu vida. Cuando yo recibí a Cristo, como yo sé que de pronto muchos de ustedes también les pudo haber pasado, cuando recibí a Cristo, estaba en una muy mala temporada. Era necesaria esa temporada, se los he compartido. Era necesaria esa temporada para que yo recibiera a Cristo y para que mi esposa también. O para que mi esposa se alineara, porque ella ya lo había recibido. Pero en la peor temporada fue el mejor día de nuestras vidas, porque no hay mejor día que el que tú le dices sí al Señor. Cuando tú lo recibes en tu corazón y que le das tu vida a Él, no puedes haber día mejor que ese, porque ese día trasciende para tu eternidad. Ese día es eterno. Entonces, en medio de una mala temporada, tuve el mejor día de mi vida. Y siempre debemos esperar el mejor día de una temporada, siempre. Ya sea buena o mala la temporada, pero hay que esperar el mejor día. Pero busquemos primero su palabra y que luego vendrá lo demás. ¿Sabe? Es que sin palabra lo demás no funciona. Por eso es que Pedro dijo, en tu palabra echó la red. Sin palabra lo demás no funciona. Sin palabra no hay pesca. Y esa palabra siempre te va a reconfortar. Siempre te va a traer paz. Y va a hacer que se vaya esa angustia que de pronto puedes estar viviendo por las malas temporadas que estás pasando. Que venga ese gozo a tu vida por la expectativa que tú tienes por el mejor día, porque sabes que también es eso. Tú puedes estar en una mala temporada, pero el pensar, pero me va a llegar este día. Yo sé que me va a llegar este día. Ahorita que estoy pasando esto, pero mañana es otro día y mañana va a estar mejor y mañana va a estar bueno. ¿Y eso te da gozo o no? Claro, eso nos trae gozo. Y así es, iglesia, es temporada de cosecha y el mejor día viene para ti. Te lo digo, el mejor día viene para ti en esta temporada. Somos hijos de un Padre que tiene el control del espacio y del tiempo. Y todos, de alguna manera, deseamos cumplir los tiempos que esperamos con expectativas, ¿cierto? Yo creo que todos los que esperamos algo bueno queremos que se cumpla, que ese tiempo llegue. Y la palabra nos dice que Dios envió a su Hijo cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y sin lugar a dudas, ese cumplimiento del tiempo fue el cambio más grande en la historia de la humanidad. No hay un cumplimiento de tiempo más grande que la llegada de Jesús a este mundo. Porque ¿dónde estaríamos hoy? ¿Dónde estaríamos hoy si no se hubiera cumplido ese tiempo? Cerremos y vayámonos, que aquí no estamos perdiendo el tiempo. Pero como se cumplió ese tiempo y vino Jesús, eso cambió completamente el panorama del ser humano. Dice Gálatas 4:5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gloria a Dios por ese cumplimiento del tiempo. Ese cumplimiento nos habilitó para realizar todo en esta vida, porque con Jesús todo lo podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice su palabra. Y ya no estamos bajo la ley, sino bajo su gracia. Es que eso es lo otro maravilloso, que ya no tenemos que someternos a hacer una cantidad de cosas que en nuestras fuerzas son dificilísimas, sino estamos bajo la gracia de Él, bajo el favor de Él. Una gracia que abre puertas que nadie puede cerrar, y son puertas de bendición, te digo. Y esa gracia se manifiesta en tu vida cuando tú demuestras tu fe. Porque no es que tampoco, a ver Señor, venga y espero tu gracia. No, tú tienes que hacer tu chambita también. Y tu chambita es creerle y manifestar tu fe. Tú tienes que demostrar esa fe y también esa paciencia en medio de las dificultades. Porque también la fe va ligada a la paciencia. Y además, como nos dice el Señor, podemos mantener el gozo en medio de las pruebas. Y yo soy consciente que esto no es nada fácil, ¿verdad? Mantener gozo en medio de las pruebas no es fácil. Pero incluso a veces parece hasta una locura. Si tú le dices a alguien, no, es que el Señor, a una persona que no conozca a Cristo, en medio de una dificultad bien fuerte, que le digas, no, el Señor te da gozo en medio de este dolor tuyo. Definitivamente se nos chifló ahora sí ¿no? Por allá se metió con esos aleluyas y vea cómo anda ahora. Que eso es lo que la gente del mundo piensa. Pero sabemos que Dios sí nos da un gozo en medio de las dificultades. Porque nosotros sabemos que tenemos esa fe en que la obra será hecha, en que vamos a salir adelante. Pero muchas veces abortamos proyectos por impaciencia, porque somos impacientes y entonces dejamos a un lado las cosas. Porque también a veces tenemos ansiedad de ver resultados rápidos. Y entonces, ¿sabe qué va a pasar con eso? Cuando hacemos eso, vamos a hacer que los tiempos de respuesta se alarguen. ¿Sabías? Cuando tú quieres afanar las cosas y te angustias, pues se alargan los tiempos de respuesta. Más te demoras en obtener la respuesta y lo vas a sentir que el tiempo pasa lentísimo. Y es que vivimos en una sociedad que nos presiona demasiado para que estemos afanados. Ustedes no se dan cuenta ahora que si a uno le mandan un chat, ¿no? Le mandan un WhatsApp, la gente espera que le conteste uno ya. Y si se molestan, se ponen bravos si uno no contesta. Como piensan que uno no tiene nada que hacer, que tiene que estar disponible siempre en el momento que le están mandando el mensaje. Y entonces, tal cosa. No, pues hay que responder ya porque si no se va a poner bravo. No, uno no puede caer como en ese juego. Ya hasta los mensajes ni se saluda buenos días o buenas tardes, sino simplemente es, oiga, necesito que me haga este favor, que me ayude con esto. ¿What? ¿Y qué le pasa, no? Pero, o no. O es que ustedes mandan mensajes de esos. Nosotros hemos recibido mensajes de esos, ¿no? Mi amor, ¿sí o no? Oiga, haga esto. No, pero es que así no actúa Dios. Dios no quiere eso. Además, Dios continúa igual. Puede que todo esté mucho más acelerado, quieran presionarlo a uno, pero Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y Él no se apresura a nuestra impaciencia. Dios no se va a apresurar a tu impaciencia, ten la seguridad. Sus promesas se van a cumplir en su tiempo, no en el tuyo, en su tiempo. Y yo tengo que confesar que a veces yo soy impaciente, porque me voy a echar al agua. Yo a veces soy impaciente y deseo que las cosas salgan rápidamente. Menos mal que mi esposa es bien calmada. Ay, ¿por qué se ríen? No la estoy echando al agua. Yo soy impaciente. Y he estado trabajando en ser entendido en los tiempos del Señor. Y poco a poco he venido comprendiendo que entregarle a Dios mi impaciencia, ¿no? Es lo que tengo que hacer, y más bien perseverar en las tareas con una buena dosis de fe, que no es fácil tampoco, porque a veces uno habla de fe y todo, pero a veces no es fácil. Pero he entendido eso, que hay que perseverar con un buen nivel de fe.
Es decir, entendiendo que va a llegar el momento en que las cosas se van a dar, porque en Él podemos esperar lo mejor, porque lo dice su palabra. Lo que estamos esperando lo vamos a ver. Y he entendido también que la fe produce resultados, porque hemos tenido fe en cosas que de pronto parecían muy difíciles, pero hemos obtenido resultados. ¿Y esos resultados cómo se obtienen? Con tiempo y con paciencia. Con tiempo y con paciencia. Yo quiero que hoy salgamos entendiendo que no hay peor cosa que adelantarse al favor de Dios. Es que a veces ni permitimos que el favor de Dios llegue a nuestra vida, porque tengo que hacerlo yo, tengo que moverme, tengo que actuar. La historia de Saúl, el primer rey de Israel, no tuvo un final feliz. No tuvo final feliz para Saúl, porque él perdió el trono, y no lo perdió ni por adúltero, ni porque era un pecador o asesino, sino por impaciente. Él lo perdió por impaciente, ¿sabías? Porque Saúl quiso que como el profeta no llegaba y necesitaba escuchar palabra que le dijeran que era lo que tenía que hacer, no tenía respuesta de parte de Dios, entonces la vio muy fácil y dijo, bueno, si no tengo respuesta de Dios, pues vamos a consultar una divina. Voy a consultar una divina. Dice 1 Samuel 28:7. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Tremendo error, porque dejó a un lado a Dios por ir en busca de una divina. Se quedan muy callados. ¿Les ha pasado algo así alguna vez? Que en lugar de esperar a Dios, han buscado respuesta en personas, confiando en personas o en algo. Tremendo error el de Saúl. Y esto nos debe enseñar algo, que debemos pedirle a Dios paciencia. Pidámosle a Dios paciencia, así como Él tiene paciencia con nosotros, porque Dios tiene paciencia contigo y conmigo. Y es que la impaciencia arruina las cosas. En la obra de Fe de Reino, junto con mi esposa, hemos tenido que desarrollar mucha paciencia. Y que dicen, ¿será por mí, pastor? No estoy hablando de algunos de ustedes, en general en la obra. Y esperar en Dios para que se resuelvan diferentes asuntos. Cuando nosotros estábamos aún rentando un salón, llevábamos un año en ministerio, pero todavía estábamos rentando un salón, pues no era... Acá hay algunas personas que estuvieron allá, Lolita, que estuviste allá también, nuestra Lolita, así también tú, claro, cuando estuvimos en el Squatch. No, es desgastante porque habrá que llegar temprano, sacar todos los instrumentos, alistar todo, las sillas, todo, y hacer la reunión. Terminando, recojamos todo nuevamente, armemos todo y guardémoslo en un depósito. Y así pues, y no podíamos disponer del salón más, en hasta el otro domingo, o el martes que tenemos una reunión en otro saloncito, que era lo que alquilábamos. Pero no era fácil, y entonces Dios nos dijo, ya es hora, ya es momento de que vayan a un lugar fijo. Y empezamos a ver opciones. Y yo hasta pensé, dije, si Dios ya nos dijo, eso va a ser rapidito que vamos a encontrar. No, buscábamos, nos demoramos, encontramos un sitio que, ¿te acuerdas? Por el eje 8, no donde estuvimos, sino otro sitio en el eje 8, y ya llegamos a un acuerdo con el dueño. No era tampoco el gran sitio, pero dijimos, nos podemos acomodar bien aquí. Y resulta que cuando ya íbamos a hacer el negocio, el Señor nos dice, ¿saben que no se los puedo arrendar? Pues, ¿por qué? Porque es que mi hijo me estuvo hablando y me dijo que no la arrendara a cristianos, que para una iglesia que no hiciera eso. Entonces pues no lo voy a hacer, no se lo voy a rentar. Y nosotros digo, bueno, ni modo. Clara se alcanzó un poquito a preocupar porque dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Le dije, no, lo que pasa es que si ese señor dijo que no es porque Dios no quiere que sea acá, ya, no va a ser acá. Vamos a tener otro sitio mejor.
Dios nos va a otro sitio. Y fue cuando nos fuimos al otro sitio, fue cuando rentamos en Vía Láctea, donde estuvimos 6 años y donde pues, muchos de ustedes pues conocieron, y que fue un sitio de mucha bendición en todo caso para nosotros y para este ministerio. Muchas cosas pasaron allí, vimos la mano de Dios poderosamente. Y así ha sido la obra del ministerio. Ahorita estamos tramitando la personería jurídica de Fe de Reino para que sea asociación religiosa. Llevamos 1 año, cuando esto no se demora tanto. ¿Por qué? Pues por todo lo de la pandemia. Se atrasó todo. Y necesitamos esto para manejar pues, cosas que se deben manejar del ministerio a través de lo que es una asociación. Pero estamos esperando en Dios y sabemos que en su tiempo va a ser y va a llegar. Y algo que he aprendido es que el tiempo se acelera para el que espera. Si uno sabe esperar, el tiempo se acelera, pero se alarga para el que se desespera. Entonces tú decides, tú escoges si te desesperas o esperas. Porque el que se desespera quiere arreglar todo en sus propias fuerzas y entonces la cosa se le vuelve más complicada. Y hoy te digo, iglesia, no te desesperes, porque cosas que parecían perdidas en tu vida se van a recuperar. Situaciones que positivas que parecían hundidas van a salir a flote. Bendiciones que parecían muertas van a resucitar. De pronto tú decías, no, esto ya está perdido. No, van a resucitar. El Señor permitió que murieran para resucitarlos, como a Lázaro. Pero debes tener serenidad, paciencia. Y eso aplica para mí, porque la desesperación no es buena consejera. El rey David se preguntaba, y al mismo tiempo él se daba una respuesta. En el Salmo 42:5 que dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? O sea, David se cuestionaba con su pensamiento, con su mente, su alma. Decía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Pero también se da su respuesta. Dice, espera en Dios. Mente, esta la loca de la casa, la mente. Dile a tu mente, espera en Dios. Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Mira, si tú pasas por momentos de desesperación, si sientes ansiedad, pide al Señor que te ayude, pídele, y que acelere sus tiempos, que acelere el tiempo del Señor, porque el Señor puede acelerar también los tiempos. Porque esta desesperación no va a arreglar nada, tu desesperación no te va a ayudar y no va a contribuir a solucionar el problema más rápidamente. Fíjese que noten que cuando alguien se está ahogando y si llega el salvavidas a rescatarlo, y la persona que empieza a patalear y el salvavidas primero que le dice, no patalee, quédese quieto, porque nos vamos a hundir los dos, ¿verdad? Entonces a veces pataleamos en medio de la dificultad de la situación y lo que nos estamos es hundiendo cada vez más. La paciencia no es que sea una actitud pasiva, porque igualmente tenemos que accionar. Porque es que a veces uno dice, hay que tener paciencia y quedarse así. No, paciente pero accionando y esperar el tiempo de Dios. Pero es de los factores que más contribuye al éxito. Cuando tenemos paciencia, más fácil vamos a llegar a la cúspide. Y la paciencia, fíjate que cobra sentido cuando algo no se da en el momento, o si no, ¿para qué existía la paciencia? ¿Cierto? Si todo se da en el momento, pensé esto y ya se dio, entonces la paciencia ya no tiene juego en mi vida. Pero no, la paciencia se da es precisamente porque hay que esperar, porque tienes que esperar. Y por algo la palabra dice que pacientemente se espera en el pozo de la desesperación. Es que cuando estamos con angustia, en situación difícil, es que se desarrolla paciencia. Ahí es el punto de la paciencia. Y aunque es difícil de comprender, tiene mucho sentido, porque justo al esperar estamos impacientes y necesitamos ejercer eso, la paciencia. Vamos a ponernos de pie.
Yo quiero terminar diciéndote esto. La gente que hereda una promesa, la gente que sabe que va a recibir esa promesa, que la va a heredar, es aquella que no deja de esperar, por muy desesperada que esté, pero espera con convicción, porque sabe que Dios no le va a fallar. El Señor a veces tarda según nuestras cuentas, ¿no? Porque nosotros a veces pensamos, pero Dios está demorando en responderme. No, Él siempre llega a tiempo. Tú lo que tienes que hacer es creer. Y Él te va a dar esa paciencia que necesitas para esperar el momento oportuno. Pero tienes que mantenerte creyendo. Y sabes, no te rindas. No te rindas por las circunstancias adversas. No le creas al mundo, porque esa es la otra. El mundo te dice, bueno, ¿y cuál es su Dios entonces? Y ahí, para eso es que va a la iglesia. Y mire lo que está pasando. Mire su situación como está de complicada. No te rindas a eso. No le creas a ese mundo que solamente te quiere llenar la cabeza de más carga. Créele al Señor que te dio la vida, a ese Señor que te dio la salvación. Porque es que los obstáculos siempre van a existir, siempre van a estar ahí presentes. Pero piensa que no hay fe sin una fuerza que se lo ponga. Porque cuando hay una fuerza que se opone, es cuando tú sacas tu fe. O si no, no podría haber fe. Por eso yo te invito hoy a que tú te mantengas perseverante en Dios, en el que todo lo puede. Y yo no sé si tú has estado impaciente, si tú has estado esperando algo en tu vida que no ha llegado. De pronto ha llegado el momento de desesperación en tu vida, pero no le has entregado a Dios esas cargas, no has sabido llevarle esa ansiedad al Señor. Y quiero primero referirme a las personas que vienen por primera vez, personas que nunca han hecho una decisión por Dios. Y yo te digo hoy que Dios puede quitarte esa ansiedad, te puede quitar esa carga, eso que has estado llevando en tu corazón, esa preocupación, esa angustia. Hoy es el tiempo en que Dios te dice, entrégamela, que yo voy a llevar eso. Jesús te lo está diciendo, entrégamela. Por eso te invita a que lo recibas en su corazón. Jesús te hace esta invitación. Un día especial, un día bueno, excelente, en medio de una mala temporada que puedas estar pasando. Pero Él te dice, ven, dame tu carga, recíbeme en tu corazón y yo te haré descansar. Solamente es lo que tienes que hacer, como lo hicimos prácticamente todos algún día en nuestra vida, que le entregamos a nuestro corazón. Decidimos entregarle nuestra vida y creerle a Él. Y creo que no nos arrepentimos de eso. Si tú nunca lo has hecho hoy, quiero que lo hagas y que hagas esta oración. Bueno, primero pregunto, ¿alguien no lo ha hecho? ¿Quiere recibir al Señor Jesús? De los que vinieron por primera vez, ¿tú? Amén, gloria a Dios. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más que? Gloria a Dios. Pues vamos a hacer esta oración. Vamos a hacerla todos, vamos a acompañarte. Tú simplemente cierras tus ojos y creyendo con tu corazón la vas a repetir. Amado Dios, en esta tarde yo quiero darte gracias porque comprendo que Jesús murió por mí, que Él fue a esa cruz para cargar con todos mis problemas, para que yo caminara en fe y para que yo pudiera entender que en medio de una mala temporada puedo tener los mejores días de mi vida, como pasó contigo, Jesús, cuando fuiste a esa cruz. Yo hoy creo en mi corazón y lo confieso con mi boca, que Jesús es el Señor y es el Salvador de mi vida, que murió por mí para darme una nueva vida, una vida distinta,
una vida libre de ataduras, una vida de perdón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso bien grande.